Año 2023. Ya pasaron las elecciones. La ciudadanía argentina buscó la manera de encontrar un cauce de la mejor manera a sus expectativas de hacerle un bien a nuestro país. Mucha confusión porque se sabía lo que no quería la gente fundamentalmente, pero no se sabía lo que la gente quería. Y eso tiene que ver con el descenso de la conciencia nacional, con el deterioro de la identidad nacional argentina. Estos últimos 30 años, y enfatizo, la década del 90, desde 1989 hasta el año 2001, literalmente destruyeron a la nación argentina en distintos aspectos, en prácticamente todos los rubros de nuestra existencia nacional: el económico, el cultural, el ético, el moral, el político. Una ciudadanía diezmada en su conciencia llegó a votar en este noviembre de 2023, sabiendo que quería cambiar las cosas, sabía que quería modificar la realidad y sin tener claro cómo hacerlo. Una vez más, algunos votando al menos malo, otros votando a regañadientes a quienes estaban precisamente votando. Una sensación de insatisfacción general, de frustración. Una vez más, por el bajo nivel de conciencia nacional. Esa conciencia nacional argentina que nació en la lucha popular, patriótica, eminentemente patriótica, ante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Estados Unidos, las colonias inglesas de América del Norte, declararon su independencia, hicieron la guerra de independencia contra los ingleses, y cuando los yanquis se adueñaron de su país, enseguida establecieron un proteccionismo económico ante la invasión de mercancías inglesas. Lo mismo hizo Napoleón Bonaparte cuando dejó de lado a los doctrinarios del liberalismo en Francia para defender a su país y a toda Europa en bloque de la invasión de las mercancías inglesas. Entonces Inglaterra, desesperada, salió a buscar dónde poner el exceso de sus mercancías debido a su revolución industrial con la máquina a vapor. Y así es que vienen acá, en 1806 y 1807, con un detalle fundamental. Los ingleses habían escuchado decir que la población rioplatense estaba insatisfecha, estaba desafectada, se veía ajena y extraña al Reino de España. Los ingleses tomaron conocimiento de que la población rioplatense sentía rechazo hacia una metrópoli española lejana, ajena, extraña, distinta a nosotros. De alguna manera percibieron que había un germen de conciencia propia en nosotros y tomaron eso como una señal de que serían bienvenidos. El problema es que los ingleses quisieron entrar acá por la fuerza, en 1806 y en 1807. Las invasiones inglesas, que todos los argentinos en el colegio aprendimos sobre eso. Vinieron al Río de la Plata, vinieron a Buenos Aires. Las autoridades españolas se rindieron al inglés. Entonces los ingleses robaron el oro que había acá. Impusieron el libre cambio, que era la libre entrada de las mercancías de ellos, producidas con la máquina a vapor de su revolución industrial, lo que implicaba la libre destrucción de nuestra producción que se hacía en talleres artesanales. Era una invasión de mercancías inglesas que destruía la producción local nuestra, autóctona. Y además, los soldados ingleses, que habían asesinado niños y habían violado mujeres cuando desembarcaron en el Río de la Plata, los soldados ingleses, las tropas del rey de Inglaterra, le quisieron imponer a nuestros paisanos
un juramento de sometimiento al rey de Inglaterra. Eso desencadenó la patriótica y popular resistencia y contraofensiva de nosotros los argentinos. Una contraofensiva que arranca desde Montevideo y desde Colonia. Al frente iba Liniers y Juan Martín de Pueyrredón. Y se desató en Buenos Aires contra los ingleses una guerra cuerpo a cuerpo, donde se destacó un chico de 13 años, apenas 13 años tenía, cuando fue condecorado por su heroísmo y por su valor ante los soldados ingleses. Ese chico se llamaba, de 13 años, Juan Manuel de Rosas. Los ingleses se rindieron, se fueron. Ellos sacaron una conclusión fundamental, porque los ingleses estudian su experiencia y sacan conclusiones para volver al ataque. Sacaron como conclusión que los argentinos somos amantes de nuestra libertad y que tendrían que acudir a otro tipo de metodología que no era la invasión militar. Es decir, infiltrar comercialmente, infiltrar políticamente con logias secretas, apuntalar sectores internos de nuestra sociedad que coincidieran en los intereses mercantiles con ellos y sobre todo que creyeran inocentemente, y ahí nace la soncera argentina de la que después va a hablar Jauretche, que creyeran inocentemente en esos postulados de libre cambio, de libre comercio, que habían creído en un principio también los franceses y los ingleses les estaban destruyendo su economía hasta que llega Napoleón Bonaparte. Se encargaron de adoctrinar a los sectores de la llamada sociedad privilegiada, sociedad alta, la clase principal de la sociedad de Buenos Aires. Se encargaron de adoctrinarla con las ideas del librecambio inglés que solo beneficiaban a Inglaterra y nos perjudicaban a nosotros. Los ingleses se dieron cuenta que frente a nosotros, frente al patriotismo natural del pueblo argentino, tenían que aplicar la infiltración, la trampa, el engaño, el atacar por atrás. Es fundamental darse cuenta de esto. 1806 y 1807. Ahí nace la conciencia nacional argentina. Es ahí, ante la victoria del inglés, ante quienes se habían rendido las autoridades españolas, los argentinos enfrentan a los ingleses, liberan nuestro país y asumen conciencia propia en cuanto a que no necesitábamos a los españoles, nosotros podíamos sostener nuestra tierra por nosotros mismos y derrotar al extranjero ante el cual se habían rendido las autoridades españolas. Después de la victoria ante las invasiones inglesas, los curas de la Iglesia Católica hicieron un Te Deum, una ceremonia religiosa para darle a Dios gracias por la victoria, y se le puso nombre a la plaza frente al Cabildo, Plaza de la Victoria, en honor a la victoria argentina sobre las invasiones inglesas. Esa que hoy llamamos Plaza de Mayo, la plaza a donde cada vez que es necesario torcer el rumbo de los acontecimientos para salvar a la patria, el pueblo argentino no duda en acudir.